Espera en el coche. Esas 4 palabras destruyeron todo lo que creía saber sobre ser madre. Quizás algunos corazones rotos nunca sanan. Hoy voy a contarles algo que nunca pensé que compartiría. Y si ustedes, por un solo segundo, sienten que esto les resulta familiar, por favor, denle a me gusta y suscríbanse. Me ayudará a seguir encontrando el valor para hablar de estas verdades que muchos de nosotros llevamos en silencio. Mi nombre es Margarita Piedra, y a los 74 años creía entender lo que era la decepción. Enterré a mi esposo hace 3 años, vendí la casa donde crié a mis hijos, y me mudé a 2 horas de distancia de todo lo que me era familiar, solo para estar más cerca de mi hija, Lidia. Pensé que la cercanía significaba amor. Pensé que el sacrificio significaba gratitud. Me equivoqué en tantas cosas. Esa mañana de septiembre comenzó como cualquier otro día de boda debería comenzar, con esperanza. Me desperté antes del amanecer en mi pequeño departamento, el que apenas podía pagar después de darle a Lidia $12,000 para los gastos de su boda. La luz de la mañana se filtraba a través de unas cortinas que había comprado en Walmart. Nada que ver con las cortinas a medida que alguna vez tuve en mi verdadera casa. Pero no me importaba. Esto era temporal, me decía. Una vez que Lidia se asentara en su vida de casada, una vez que viera cuánto había renunciado para estar cerca de ella, las cosas cambiarían. Había elegido mi atuendo semanas antes. Un vestido lavanda suave con un saco a juego, tacones discretos que no la avergonzaran, y el collar de perlas que Roberto me había dado para nuestro 20º aniversario. Me maquillé con la misma cuidadosa precisión que había usado como enfermera de hospital durante 37 años, cada pincelada deliberada y practicada. Mi reflejo mostraba a una mujer que se esforzaba demasiado por importar, pero entonces no reconocí esa desesperación. El viaje a la hacienda Bellavista tomó 45 minutos por los suburbios del noroeste de la Ciudad de México, pasando por vecindarios donde jóvenes familias empujaban cochecitos y cuidaban jardines detrás de cercas blancas. Alguna vez imaginé vivir en lugares así, cuando creía que el trabajo duro y el amor garantizaban finales felices. La radio tocaba canciones de mi juventud. Sinatra, Bennett, voces de cuando el mundo tenía más sentido. La hacienda Bellavista se elevaba sobre terrenos cuidados como algo sacado de un cuento de hadas. Columnas blancas se extendían 2 pisos de altura, sosteniendo un porche envolvente, decorado con rosas trepadoras. Ventanas del piso al techo brillaban con la luz de la mañana, y podía escuchar el sonido distante de un cuarteto de cuerdas afinando sus instrumentos. Esto era todo lo que Lidia había soñado desde que tenía 12 años, revisando revistas de novias y planeando un futuro que de alguna manera nunca me había incluido en los detalles. Estacioné cerca de la entrada principal, con las manos temblorosas mientras apagaba el motor. A través del parabrisas, observé a los proveedores que llevaban arreglos de rosas blancas y nube, flores que había ayudado a seleccionar, arreglos por los que había ayudado a pagar. La vista debería haberme llenado de orgullo, pero en cambio, sentí ese nudo familiar de ansiedad que había vivido en mi estómago durante meses. Lidia apareció antes de que pudiera siquiera salir del coche, inclinándose hacia la ventanilla de mi lado del conductor con la energía impaciente de una novia que va atrasada. Su cabello oscuro ya estaba peinado con rizos elaborados debajo del velo, y su maquillaje era impecable. Un trabajo profesional que probablemente había costado más de lo que yo gastaba en comestibles en un mes. Se veía hermosa, radiante, todo lo que una novia debería ser. «Hola, mamá», dijo, con ese tono particular que había aprendido a reconocer, el que significaba que necesitaba algo pero deseaba no tener que pedírmelo. Ningún beso de saludo, ningún comentario sobre mi vestido, ningún reconocimiento del viaje de 45 minutos o de los meses de planificación que nos habían traído a este momento. ¿Puedes esperar en el coche? ¿Por ahora?» Las palabras salieron a borbotones, como si temiera que yo pudiera protestar. Hay un poco de caos adentro, y todavía estamos preparando todo. Pero necesito que te encargues de los pagos a los proveedores. ¿Ya sabes cómo acordamos? Me tendió un sobre color crema por la ventanilla, repleto de cheques que había escrito y firmado días antes. Cada uno representaba meses de cuidadoso presupuesto.
Horas extras que había trabajado en la clínica incluso después de jubilarme, cenas de sopa y galletas para poder contribuir a su día perfecto. El florista, el fotógrafo, el DJ, todos esperan sus pagos finales, continuó, ya alejándose del coche. ¿Recuerdas los importes, verdad? Y luego te buscamos, ¿de acuerdo? No esperó mi respuesta. Simplemente se dio la vuelta y caminó de regreso hacia la hacienda, su velo fluyendo detrás de ella como un fantasma de todos los sueños que alguna vez tuve sobre este día. La observé tomarse del brazo con Diana Patterson, su futura suegra, una mujer que era dueña de su propia compañía de bienes raíces y conducía un Mercedes y nunca había dudado de su lugar en la vida de su hijo. Me senté allí con ese sobre en mi regazo, sintiendo el peso de esos cheques como piedras en mi pecho. A través del parabrisas, vi a los verdaderos invitados comenzar a llegar. Parejas con trajes y vestidos de cóctel caros, riendo y abrazándose, tomándose selfies con el telón de fondo del día perfecto de Lidia. Vi a Diana dirigiendo al fotógrafo, ajustando el vestido de Lidia, sosteniendo su ramo mientras posaba. ¿Y yo? Yo era la anciana en el Toyota Corolla de 15 años, estacionada afuera como personal contratado esperando instrucciones. La comprensión llegó lentamente, como agua fría que se filtra a través de la tela. No era una invitada en esta boda, no era familia celebrando un hito, era una proveedora de servicios, alguien que se encargaría del desagradable negocio del dinero, mientras la verdadera familia, la familia de Diana, creaba recuerdos que durarían toda la vida, 74 años, y me pedían que esperara en el coche como a una niña o a una mascota en la que no se podía confiar adentro. Sentada en ese coche, aferrada a esos cheques, los recuerdos inundaron como una represa que se rompe. ¿Cuántas veces había esperado? ¿Cuántas veces había sido la solución conveniente para los problemas de Lidia? ¿Solo para ser olvidada en el momento en que pasaba la crisis? Hace 3 años, cuando Roberto murió de un ataque cardíaco repentino a los 68 años, Lidia me llamó llorando. «Mamá, no puedo imaginarte sola en esa casa tan grande. ¿Por qué no te mudas más cerca de nosotros? Podemos pasar más tiempo juntas». Su voz había sido tan tierna, tan convincente. Me sentía agradecida de que mi hija me quisiera cerca durante el periodo más oscuro de mi vida. Lo que no había mencionado era que ella y su prometido, Brad, se estaban ahogando en préstamos estudiantiles y de tarjetas de crédito. Lo que no había dicho era que mudarse más cerca significaba estar disponible para el cuidado de niños de emergencia, compras de supermercado y el tipo de apoyo financiero que venía disfrazado de la familia ayudando a la familia. Vendí la casa colonial de 4 dormitorios donde Roberto y yo habíamos construido nuestra vida juntos. La casa con la cocina donde había empacado miles de loncheras escolares, el patio trasero donde habíamos celebrado fiestas de cumpleaños y parrilladas, la recámara principal donde lo sostuve durante sus últimas semanas cuando el cáncer devastó su cuerpo antes de que el infarto finalmente lo reclamara. 43 años de recuerdos, reducidos a una venta de mudanza y una transacción inmobiliaria que me dejó lo suficiente para el pequeño departamento cerca del vecindario de Lidia. «Te encantará tener tu propio lugar», me había dicho, ayudándome a clasificar décadas de vida acumulada. «Y será muy bueno tenerte a solo 20 minutos de distancia». Había sido eficiente al decidir qué debía conservar y qué debía dejar ir. Su eufemismo para tirar los artefactos de mi vida que no encajaban en 75 metros cuadrados de vida para la tercera edad. Los primeros meses me visitaba regularmente. Tomábamos café los sábados por la mañana y me contaba sobre su trabajo en la firma de marketing, sus planes con Brad, la boda con la que soñaban. Yo le cocinaba sus comidas favoritas, el estofado de res y puré de papas que tanto le gustaban de niña, las galletas con chispas de chocolate que hacía para cada venta de pasteles escolares. Por un breve tiempo, creí haber tomado la decisión correcta. Luego comenzaron las peticiones. «Mamá, odio pedírtelo, pero ¿podrías cuidar a Bentley este fin de semana? La hermana de Brad se casa, y los hoteles que aceptan mascotas son muy caros». Bentley era su Golden Retriever, un perro hermoso pero que requería medicamentos, comida especial y atención constante.
Un fin de semana se convirtió en la mayoría de los fines de semana. Me encontré planeando mis actividades sociales en función de su calendario social. Mamá, eres muy buena con los números. ¿Podrías ayudarme a resolver este lío del seguro? Dicen que debo dinero que no creo deber. Horas esperando en espera con representantes de servicio al cliente, descifrando facturas médicas y luchando contra denegaciones de reclamos mientras Lidia estaba en el trabajo o salía con amigos. Mamá, ¿recuerdas esa lámpara de la casa? ¿La que tenía la pantalla de vitrales? Creo que se vería perfecta en nuestra sala de estar. Una por una, piezas de mi antigua vida migraron a su departamento. La buena vajilla, el espejo antiguo, el comedor de roble que había sido de mi madre. Solo las estamos guardando para ti, solía decir, hasta que tengas más espacio. Pero el espacio nunca se expandió, y las pertenencias nunca regresaron. Aprendí a comer en platos de papel, porque mi buena porcelana exhibía ensaladas que nunca probaría en un hogar donde siempre era una visita. Nunca familia. Las peticiones financieras comenzaron pequeñas. Mamá, el registro de nuestro coche vence, pero estamos un poco apretados este mes. ¿Podrías prestarnos 200? Te los pagaremos la semana que viene. La semana que viene se convirtió en el mes que viene, que nunca más se mencionó. Las cantidades crecieron. Las explicaciones se volvieron más elaboradas. La gratitud duró menos. Cuando Lidia anunció su compromiso, me sentí verdaderamente emocionada. Brad parecía un hombre decente, tranquilo, ambicioso, dedicado a su felicidad. La propuesta había sido romántica. Un picnic al atardecer en el Parque México con fotografías profesionales y un anillo que costaba más de lo que yo había gastado en joyas en toda mi vida. Mamá, queremos que estés muy involucrada en la planificación, me había dicho, mostrándome el anillo con dedos que temblaban de emoción. Estar involucrada, aprendí, significaba financiar. La fiesta de compromiso en un restaurante de lujo en el centro de la Ciudad de México. ¿Mamá? Realmente queremos causar una buena impresión en la familia de Brad. El vestido de novia de una boutique exclusiva en Polanco. Mamá, este es el vestido de mi vida. Lo atesoraré para siempre. El depósito para la Hacienda Bellavista. Mamá, necesitan $3,000 para reservar nuestra fecha. Te reembolsaremos tan pronto como le llegue el bono a Brad. El bono de Brad nunca se materializó, o si lo hizo, se destinó a su luna de miel en Italia, a sus nuevos muebles, a su departamento mejorado en un edificio con portero y vistas al lago. Mientras tanto, yo desayunaba cereal genérico y caminaba en lugar de conducir para ahorrar dinero en gasolina. Había empezado a trabajar turnos en una clínica médica, utilizando mis conocimientos de enfermería para ayudar con la atención básica al paciente. A los 71 años, era la empleada más vieja por 15 años, pero el ingreso extra significaba que podía seguir ayudando a Lidia sin recurrir a los ahorros que necesitaría para mi propio futuro incierto. Me dolían los pies con zapatos que habían visto mejores días. Mi espalda protestaba por las horas de pie, pero me decía que era temporal. Una vez que la boda terminara, una vez que estuvieran establecidos, podría descansar. «Eres una mamá increíble», solía decir Lidia después de que le entregaba otro cheque. «No sé qué haríamos sin ti». Las palabras se sentían como una especie de pago, una validación de que mis sacrificios importaban, de que estaba construyendo algo duradero con mi generosidad. Pero sentada en ese coche, viendo a Diana ajustar el velo de Lidia con la intimidad natural de alguien cuya presencia era valorada en lugar de tolerada, comencé a comprender la diferencia entre ser necesitada y ser valorada. Yo era el cajero automático que nunca cuestionaba los retiros, la niñera que nunca cobraba, la solucionadora de problemas que nunca se quejaba de ser despertada a medianoche, con crisis que de alguna manera siempre requerían intervención financiera inmediata. Hace 3 meses, había hecho la contribución más grande hasta el momento, $12,000 para los gastos finales de la boda. «Mamá, esto es todo», me había prometido Lidia. «Después de esto, estaremos financieramente estables. A Brad lo van a ascender y a mí me van a dar un aumento. Podremos empezar a pagarte todo». Me abrazó entonces, una de las pocas muestras de afecto físico que había recibido de ella en meses.
y me sentí esperanzada de que mis inversiones en su felicidad finalmente darían sus frutos. El ascenso nunca llegó, o si llegó, las prioridades habían cambiado. Había préstamos estudiantiles que pagar, un coche nuevo que financiar, muebles que no podían esperar. La boda había consumido no solo mi dinero, sino mi dignidad, transformándome de madre a benefactora, a recordatorio indeseado de deudas y obligaciones. ¿Me usaron? La pregunta se formuló en mi mente con claridad cristalina, y por primera vez no pude descartarla con la racionalización maternal. Mi hija había pasado 3 años extrayendo sistemáticamente todo lo que tenía para ofrecer, mientras daba a cambio solo el afecto mínimo necesario para mantenerme complaciente. Un golpe en la ventanilla de mi lado del pasajero me sobresaltó de estos pensamientos oscuros. Un joven con chaleco negro, probablemente el coordinador de la boda, sonrió e hizo un gesto hacia el sobre en mi regazo. «Señora Piedra, vengo por los pagos a los proveedores. Estamos listos para comenzar a procesar los arreglos finales». Lo miré a través del cristal, a este extraño que conocía mi nombre porque yo era quien pagaba las facturas, y sentí que algo se rompía en mi pecho. No mi corazón. Eso sugeriría algo limpio y repentino. Esto era más desordenado, como madera vieja astillándose bajo demasiado peso. El lento colapso de una estructura que había estado soportando más de lo que estaba diseñada para manejar durante demasiado tiempo. Le entregué al coordinador el sobre a través de una rendija en la ventanilla. Mis dedos temblaban mientras soltaba el agarre de esos cheques. Cada uno se sentía como si me arrancaran un pedazo del alma. «Gracias, señora», dijo con cortesía profesional. «La ceremonia comienza en 1 hora aproximadamente. ¿Usted nos acompañará adentro?» La pregunta quedó suspendida en el aire como humo. Abrí la boca para explicar que yo era la madre de la novia, que había pagado la mitad de lo que él estaba a punto de entregar a los proveedores, que había conducido hasta aquí creyendo que yo pertenecía en alguna parte de este hermoso día. En cambio, me escuché susurrar: «Aún no estoy segura». Asintió cortésmente y se alejó, dejándome sola con la creciente comprensión de que realmente ya no estaba segura de nada. Me quedé allí durante 23 minutos, observando el desfile de invitados que pasaban junto a la ventanilla de mi coche. Parejas de mi edad, vestidas con sus mejores galas, charlando emocionadas sobre la novia y el novio. Familias jóvenes con niños en trajes pequeños y vestidos con volantes, ansiosos por bailar y comer pastel. Todos tenían un lugar, un rol, una razón para estar allí que iba más allá de la obligación financiera. Entonces los vi juntos, Lidia y Diana, caminando del brazo hacia el jardín donde se llevaría a cabo la ceremonia. Se reían de algo, con las cabezas inclinadas juntas con la intimidad de mujeres que realmente disfrutaban de la compañía de la otra. La mano de Diana descansaba naturalmente en el brazo de Lidia, y Lidia se inclinó hacia el tacto de su futura suegra con una calidez que no le había visto mostrarme en años. Fue entonces cuando apareció la primera grieta en mi cuidadosamente construida negación. Observé a Diana enderezar el velo de Lidia con suave precisión, alisando una arruga que probablemente solo otra mujer notaría. Vi el rostro de Lidia suavizarse con gratitud, con confianza, con el tipo de afecto abierto que se supone que las hijas comparten con sus madres. Y me di cuenta de que en algún momento había sido reemplazada, no oficialmente, no dramáticamente, sino lenta y metódicamente. Mientras yo escribía cheques y resolvía problemas y me hacía indispensable a través del apoyo financiero, Diana había estado construyendo una relación real con mi hija. Había estado presente en las pruebas de vestuario no como un cajero automático, sino como una mujer que entendía la moda y tenía opiniones que valían la pena escuchar. Había sido incluida en la planificación de la boda no como un recurso a aprovechar, sino como familia cuyas preferencias importaban. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Lidia. «Los proveedores están preguntando sobre la distribución de los asientos. ¿Ya te encargaste de los pagos? Necesitamos resolver esto lo antes posible. ASAP». «No, ¿cómo estás, mamá?» «No, gracias por todo. Solo otra tarea.
Otro problema para que yo resolviera mientras ella creaba recuerdos con la mujer que había elegido para llenar el papel de madre en su nueva vida. Me quedé mirando ese mensaje de texto hasta que las palabras se volvieron borrosas. ASAP, tan pronto como sea posible. El acrónimo se sentía como un epitafio para nuestra relación. Todo urgente, nada duradero. Cada interacción reducida a necesidades inmediatas y soluciones rápidas, sin tiempo para el trabajo más lento de construir una intimidad real. Mis dedos se detuvieron sobre el teclado del teléfono. Quería escribir. He estado manejando los pagos durante 2 años. He estado manejando todo durante 2 años. Lo que no he estado manejando es ser tratada como si importara. En cambio, escribí: listo, pagos procesados. La respuesta llegó inmediatamente. Genial, nos vemos, nos vemos. No, entra ahora. No, busca tu asiento. No, no puedo esperar a compartir este momento contigo. Solo la vaga promesa de reconocimiento en algún punto futuro indefinido cuando le conviniera. Puse el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero e intenté recordar la última vez que Lidia me había llamado solo para hablar. No para pedir algo, no para resolver una crisis, no para coordinar la logística, solo para escuchar mi voz porque me extrañaba. No podía recordar. Traté de recordar la última vez que me había preguntado sobre mi vida, mi salud, mi soledad en ese pequeño departamento donde cenaba sola 7 noches a la semana. La pregunta se sentía extraña, como tratar de recordar un idioma que alguna vez había hablado con fluidez, pero que había olvidado por falta de uso. La comprensión se asentó sobre mí como una pesada manta. Me había convertido en una función en la vida de Lidia, no en una persona. Yo era la mamá de emergencia, activada cuando era necesario, guardada cuando no, disponible para crisis financieras, emergencias de cuidado de niños y problemas complicados de adultos que requerían el tiempo y la energía de otra persona para resolver. Pero ya no era la mamá diaria. No era la mujer a la que llamaba cuando tenía buenas noticias que compartir, cuando necesitaba consejos sobre relaciones, cuando quería procesar las pequeñas victorias y derrotas que componen la vida cotidiana. Ese papel había sido llenado por amigos, por Brad, por Diana, personas que ofrecían compañía en lugar de solo soluciones. Una mujer con un vestido azul marino pasó junto a mi coche, luchando con 3 niños pequeños con ropa formal. A uno de ellos se le había caído algo y estaba haciendo malabarismos con un bolso de pañales, un bolso de mano y un niño pequeño que se retorcía mientras intentaba recuperar lo que se había caído. Sin pensarlo, bajé la ventanilla. ¿Necesita ayuda?, grité. Ella levantó la vista, sobresaltada pero agradecida. Oh, gracias. ¿Podría recoger ese coche de juguete? Tengo las manos ocupadas. Salí de mi coche por primera vez en 1 hora. Recogí el pequeño coche rojo y se lo entregué a su hijo menor. Aquí tienes, cariño. Muchas gracias, dijo la mujer, ajustando su agarre sobre el niño pequeño. Lo siento. ¿También está aquí para la boda? No creo que nos hayamos conocido. Empecé a decir, la madre de la novia. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. ¿Lo era? ¿Significaba algo ser madre si tu hija había pasado a otras figuras maternas? ¿Importaba la conexión biológica si la conexión emocional se había roto? Soy Margarita, dije finalmente. Soy Sara, la prima de Brad. ¿Eres familia o amiga? La pregunta, que debería haber sido más sencilla de responder, me pareció imposible. Es complicado. Sara sonrió con la comprensión de alguien que se había encontrado antes con dinámicas familiares complicadas. ¿No lo son todas? Bueno, espero que disfrute de la ceremonia. Va a ser hermosa. Se alejó con sus hijos, dejándome parada junto a mi coche, preguntándome cómo me había convertido en alguien que ni siquiera podía identificar su propio papel en la boda de su hija. Mi teléfono sonó. No era Lidia. Probablemente estaba demasiado ocupada posando para fotos y disfrutando de la atención de Diana. Era la tía de Brad, alguien a quien había conocido exactamente 2 veces, llamando porque aparentemente yo seguía siendo la persona de contacto para la coordinación de los proveedores. Margarita, el servicio de catering necesita saber sobre las restricciones dietéticas. Hay algo de confusión sobre la cuenta vegetariana. Otro problema.
Otra necesidad urgente de mi intervención. Pasé 12 minutos por teléfono con el servicio de catering, revisando notas que había tomado hace meses sobre las alergias y preferencias alimentarias de los invitados. Información que Lidia me había pedido que rastreara porque estaba demasiado ocupada con el trabajo para manejar todos los detalles. Cuando colgué, noté que había comenzado la música de la ceremonia. A través de las ventanas de la hacienda, podía ver a los invitados tomando asiento en el jardín. El cuarteto de cuerdas estaba tocando algo clásico y romántico, el tipo de música que se suponía que hacía que los momentos se sintieran eternos y perfectos. No fui invitada a presenciar nada de eso. Yo era el equipo de detrás del escenario, el sistema de apoyo invisible que mantenía el espectáculo en marcha, mientras la verdadera familia experimentaba la magia. Me senté de nuevo en mi coche y finalmente me permití llorar. No las lágrimas delicadas de una mujer que intenta preservar su maquillaje, sino los sollozos feos y profundos de alguien que acababa de darse cuenta de que había estado viviendo una mentira durante años. El tipo de llanto que proviene de comprender que el amor no siempre es recíproco, que el sacrificio no siempre es reconocido, que ser necesario no es lo mismo que ser apreciado. La peor parte no fue la exclusión de la ceremonia. La peor parte fue la creciente certeza de que este momento había sido inevitable, que me había estado borrando de la historia de Lidia un cheque a la vez, un problema resuelto a la vez, una barrera cruzada a la vez. Le había enseñado que mi amor venía sin condiciones, sin límites, sin el requisito de un respeto básico, y ella había aprendido esa lección a la perfección. Debí haber llorado durante 20 minutos en ese coche antes de que mi teléfono comenzara a sonar como una alarma de emergencia. La ceremonia claramente había terminado, porque de repente todos necesitaban que Margarita arreglara algo, coordinara algo, pagara algo. La primera llamada vino del fotógrafo. Señora, ¿Piedra? Parece haber algo de confusión con el horario de la recepción. ¿La novia mencionó que usted se encarga de la logística? Por supuesto que sí. Incluso el día de su boda, Lidia me estaba delegando los detalles desordenados, mientras ella se deslizaba por las partes bonitas con Diana a su lado. Ya le devuelvo la llamada, logré decir, con la voz aún gruesa por el llanto. Luego llamó el DJ, luego la organizadora de bodas, luego el gerente del catering. Cada conversación era la misma. La novia dijo que hablara con usted sobre... Lidia nos dijo que usted tendría la información sobre... necesitamos su aprobación para la cuarta llamada. Algo dentro de mí comenzó a endurecerse, no a sanar. Eso tomaría mucho más tiempo, pero a cristalizarse, como el agua que se convierte en hielo en invierno, preservando el dolor mientras lo hace afilado e irrompible. Puse mi teléfono en silencio y observé a través de mi parabrisas cómo comenzaba la hora del cóctel. Los invitados salían de la ceremonia a la terraza de la hacienda, sosteniendo copas de champán que capturaban la luz de la tarde. La risa flotaba en el aire, mezclándose con el sonido de las copas tintineando y el zumbido suave de la conversación. Y ahí estaba Lidia, radiante con su vestido de novia, aceptando felicitaciones y posando para fotos con Brad y ambos padres. Ambos padres. Diana estaba a un lado, elegante con su traje azul marino. El padre de Brad a su lado con un smoking perfectamente entallado. Al otro lado deberían haber estado Roberto y yo, pero Roberto se había ido, y yo estaba desterrada al estacionamiento. En cambio, Lidia había invitado a su madrina, Janet, a posar en las fotos familiares. Janet, que vivía en California y veía a Lidia tal vez 2 veces al año. Janet, que había enviado un generoso regalo de bodas, pero no había contribuido con un centavo a los gastos reales de la boda. Janet, que pudo sonreír para el fotógrafo mientras yo estaba sola en mi coche, todavía usando el perfume que me había puesto esa mañana cuando tontamente creí que importaba. Fue entonces cuando lo noté, un niño pequeño, tal vez de 7 años, que se alejaba de la multitud de la recepción hacia el área de estacionamiento. Estaba llorando, aferrado a un prendedor roto, su pequeño smoking arrugado por cualquier contratiempo que le hubiera sucedido. Sin pensarlo, salí de mi coche y me acerqué a él. «Hola, cariño. ¿Estás bien?»
Me miró con las mejillas surcadas de lágrimas. Se me rompió la flor, y mamá dijo que la arruiné, y ahora las fotos saldrán feas. Mi corazón se encogió. Aquí estaba este niño hermoso, probablemente no mayor que mi nieto más pequeño. Si hubiera tenido nietos, si Lidia alguna vez hubiera querido incluirme en esa parte de su futuro, sintiéndose avergonzado por algo tan trivial. ¿Cómo te llamas, cariño? Tyler. Soy el portador de anillos, pero lo estropeé. Me arrodillé a su altura, ignorando la protesta de mis rodillas de 74 años. Tyler, no has estropeado nada. A veces las flores se rompen. Eso no te hace malo ni hace que las fotos sean feas. ¿Quieres saber un secreto? Asintió, limpiándose la nariz con el dorso de la mano. Las fotos más hermosas son las que muestran la vida real, y la vida real a veces tiene flores rotas. Tomé suavemente el prendedor de sus pequeñas manos. Torcí el tallo para ocultar el daño y lo volví a sujetar a su solapa. Ahí está, como nuevo, tal vez incluso mejor, porque ahora tiene una historia. La cara de Tyler se iluminó. ¿En serio? ¿En serio? Ahora será mejor que vuelvas con tu familia antes de que se preocupen por ti. Abrazó mis piernas rápidamente. Luego corrió de regreso hacia la recepción. Su crisis olvidada, su alegría restaurada. Me quedé allí en el estacionamiento, observándolo reincorporarse a la celebración, y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Acababa de pasar 5 minutos con un niño al que nunca había conocido, ofreciéndole más cuidado y atención genuinos de los que mi propia hija me había mostrado en meses. La ironía era devastadora. Mi teléfono vibró con otro mensaje de texto de Lidia. ¿Dónde estás? La gente está preguntando sobre la hora de la cena y no sé qué decirles. La gente está preguntando. No, te necesito. O te estoy buscando. Solo el reconocimiento pasivo de que otras personas se sintieran molestadas por mi ausencia. Miré ese mensaje de texto y tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Escribí: no me siento bien. Tendrás que encargarte tú misma de los detalles de la recepción. La respuesta llegó en cuestión de segundos. ¿Qué quieres decir? No puedes estar enferma ahora. Te necesitamos. Te necesitamos. No, espero que te sientas mejor. ¿O hay algo que pueda hacer? Solo la afirmación inmediata de que mi bienestar era menos importante que mi utilidad. Siguió otro mensaje de texto. Mamá, este es mi día de boda. Por favor, no hagas esto. ¿No hacer qué? ¿No ser humana? ¿No tener sentimientos? ¿No esperar una consideración básica en lo que se suponía que era uno de los días más importantes de nuestras vidas? Antes de que pudiera responder, sonó mi teléfono. Lidia llamando, probablemente desde la suite nupcial donde se estaba retocando el maquillaje entre las sesiones de fotos. Mamá, ¿qué está pasando? Todos me están haciendo preguntas que no sé cómo responder porque tú siempre te encargas de estas cosas. Porque yo siempre me encargo de estas cosas, repetí lentamente. Lidia, ¿te das cuenta de lo que acabas de decir? ¿Qué? Solo digo que eres mejor organizando que yo. Sabes todos los detalles de los proveedores, los horarios ¿Y de quién es esta boda? La pregunta salió más brusca de lo que pretendía, pero no me retracté. Silencio al otro lado. Entonces, mamá, no entiendo por qué estás así. Es el día de mi boda. ¿Podemos hablar de lo que te molesta mañana? Mañana. Cuando estuviera en su luna de miel en Italia, el viaje que había ayudado a financiar pero del que nunca vería fotos, porque estaría demasiado ocupada comenzando su nueva vida para recordar compartir recuerdos con la mujer que lo había hecho posible. Lo que me molesta, dije con cuidado, es que estoy sentada en un estacionamiento mientras tu verdadera familia celebra adentro. Estás exagerando. Por supuesto que eres familia. Eres mi madre. ¿Lo soy? Porque las madres suelen ser invitadas a las bodas de sus hijas. Suelen tener asientos en la ceremonia. Suelen ser incluidas en las fotos familiares en lugar de que se les pida que esperen en el coche como si fueran personal contratado. El silencio se prolongó más esta vez. Cuando Lidia volvió a hablar, su voz había adoptado el tono frío que había estado escuchando cada vez con más frecuencia últimamente. Te dije que esperaras en el coche porque las cosas estaban agitadas, no porque no importes. Y sí sales en las fotos familiares.
Tomamos algunas en la casa la semana pasada, ¿recuerdas? Las fotos familiares en la casa. 5 minutos de instantáneas apresuradas mientras se preparaba para irse a su despedida de soltera, todos revisando sus teléfonos y pareciendo impacientes por pasar a actividades más importantes. Fotos que se sentían como una obligación en lugar de una celebración. Mamá, realmente necesito que te recompongas, continuó Lidia. Diana está haciendo preguntas sobre el servicio de la cena y no sé qué decirle. Este no es el momento para uno de tus estados de ánimo. Uno de mis estados de ánimo. Como si sentirse herida por la exclusión y la falta de respeto fuera un defecto de carácter, en lugar de una respuesta humana normal a ser tratada mal. Uno de mis estados de ánimo. La frase resonó en mi mente mucho después de que colgué a Lidia, con las manos temblorosas mientras ponía el teléfono boca abajo en el asiento del pasajero. 74 años de vida, 37 años de enfermería, 28 años de maternidad, y mis sentimientos legítimos se habían reducido a uno de mis estados de ánimo. Me senté en ese estacionamiento durante otros 10 minutos, observando a los invitados ir y venir entre la hora del cóctel y el salón de recepción. El sol comenzaba a ponerse, proyectando largas sombras sobre los terrenos cuidados, y me di cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía entrar, pegar una sonrisa y pasar la noche coordinando los horarios de los proveedores mientras Lidia bailaba con su nueva familia. O podía hacer algo que no había hecho en 3 años de ser la solución conveniente para cada problema. Podía irme. El pensamiento se sintió revolucionario y aterrador al mismo tiempo. En todos mis años de matrimonio, maternidad y viudez, nunca me había alejado simplemente de una obligación. Nunca había puesto mis propias necesidades primero cuando alguien más afirmaba necesitarme más. Nunca había puesto a prueba si el amor podía sobrevivir sin mi servicio y sacrificio constantes. Pero sentada allí, excluida de la boda de mi propia hija mientras me culpaban por tener sentimientos sobre esa exclusión, me di cuenta de que no tenía nada más que perder. La relación que había estado luchando por preservar ya se había ido. Simplemente tenía demasiado miedo de admitirlo. Arrancé el coche. El motor se puso en marcha con su familiar zumbido confiable y sentí algo que no había experimentado en años. La posibilidad de elegir. Podía conducir al lago donde Roberto y yo solíamos ir para fines de semana tranquilos. Podía registrarme en un hotel y pedir servicio de habitaciones y ver películas antiguas sin que nadie necesitara que resolviera sus problemas. Podía desaparecer durante unas horas y ver si alguien se daba cuenta. Cuando salí del estacionamiento de la Hacienda Bellavista, mi teléfono comenzó a sonar de nuevo. Lo dejé en el buzón de voz. Luego volvió a sonar. Y otra vez. Cuando llegué a la carretera, tenía 6 llamadas perdidas y una serie de mensajes de texto cada vez más frenéticos. No los miré. Todavía no. Conduje hacia el norte, hacia el lago de Pátzcuaro, una ruta que había recorrido innumerables veces con Roberto durante nuestro matrimonio. Los puntos de referencia familiares pasaron por mi ventana. La tienda de antigüedades donde habíamos comprado nuestra primera mesa de comedor. El puesto de helados donde nos deteníamos en las tardes de verano. El mirador donde él me propuso matrimonio hace 45 años. Cada recuerdo se sentía como visitar a un viejo amigo, reconfortante en su consistencia y calidez. El Lakeview Motor Inn no había cambiado mucho desde la muerte de Roberto. La misma señal de neón, el mismo estacionamiento de grava, el mismo empleado de edad avanzada que había estado trabajando en la recepción durante décadas. No me reconoció. Siempre nos habíamos registrado juntos antes, pero fue amable de la manera en que la gente que trabaja con viajeros aprende a hacerlo. ¿Solo por esta noche?, preguntó, procesando mi tarjeta de crédito. Aún no estoy segura, me escuché decir. La honestidad me sorprendió. ¿Cuándo había dejado de conocer mis propios planes? ¿Cuándo mi vida se había vuelto tan reactiva que no podía predecir mi propio próximo movimiento? Bueno, solo avísenos. Habitación 14, por la parte trasera. Bonita y tranquila. La habitación era pequeña y limpia, con vista al lago a través de cortinas que habían visto mejores días. Me senté en el borde de la cama y finalmente miré mi teléfono. 12 llamadas perdidas.
15 mensajes de texto. La progresión contaba una historia de pánico creciente, pero no del tipo que esperaba. Los primeros mensajes de texto eran de Lidia. Mamá, ¿a dónde fuiste? La gente está preguntando por ti. Esto es realmente vergonzoso. Luego Brad comenzó a enviar mensajes de texto. Margarita, Lidia está molesta. ¿Puedes regresar, por favor? Luego Diana. Margarita, no sé qué pasó, pero necesitamos resolver esto. Los proveedores están confundidos. Los proveedores. Incluso en la crisis, todo volvía a la logística, al dinero y a mi utilidad como solucionadora de problemas. Pero fue el mensaje de voz de Lidia lo que finalmente rompió algo en mi pecho. Su voz temblaba, pero no de tristeza o preocupación por mi bienestar. Sonaba enojada, frustrada, como alguien a quien su empleado le había renunciado sin previo aviso el día más ocupado del año. Mamá, no sé qué tipo de declaración crees que estás haciendo, pero estás arruinando mi boda. Todos están preguntando dónde estás y no sé qué decirles. Me estás avergonzando frente a la familia de Brad. Por favor, solo regresa y podemos hablar sobre lo que te molesta más tarde. Arruinando su boda. Por estar ausente. Por finalmente. Por primera vez en 3 años. No estar disponible cuando me necesitaba para actuar. Llamé a la recepción. Disculpe, soy Margarita Piedra, de la habitación 14. ¿Su restaurante sigue abierto? La cocina cierra a las 9, pero tiene aproximadamente 1 hora. Nada sofisticado, pero la comida es buena. ¿Cuándo fue la última vez que había comido en un restaurante sola? ¿Cuándo fue la última vez que había pedido lo que quería sin considerar las preferencias ni las restricciones presupuestarias de nadie más? No podía recordar. El restaurante estaba casi vacío. Solo yo, una pareja de ancianos compartiendo una cena tranquila y un hombre con un traje de negocios trabajando en su computadora portátil mientras comía una hamburguesa. La camarera era una mujer de mi edad, quizás unos años más joven, con ojos amables y zapatos cómodos. ¿Qué le traigo, cariño? Miré el menú y me di cuenta de que no tenía idea de lo que quería. Durante tanto tiempo, mis elecciones de comida habían estado relacionadas con la nutrición, la economía y lo que estaba en oferta en el supermercado. ¿Cuándo fue la última vez que elegí algo simplemente porque me apetecía? Salmón, dije finalmente, y una copa de vino blanco. Buena elección. ¿Día largo? Me reí, sorprendiéndome a mí misma. Se podría decir. Mientras esperaba mi comida, apagué por completo el teléfono. No en silencio, apagado. El alivio fue inmediato e impactante. Por primera vez en meses, quizás años, nadie podía contactarme. Nadie podía pedirme que resolviera sus problemas, coordinara su logística o proporcionara soluciones financieras a su mala planificación. El salmón estaba perfectamente cocinado, escamoso y sazonado con hierbas que no podía identificar. El vino era fresco y frío, mejor que cualquier cosa que me hubiera permitido comprar en años. Comí lentamente, saboreando cada bocado, observando la puesta de sol pintar el lago con tonos dorados y rosados a través de las ventanas del restaurante. A mitad de la cena, me di cuenta de que estaba sonriendo, realmente sonriendo, no la expresión practicada que usaba cuando la gente necesitaba que fuera amable o complaciente. Esta era la sonrisa de alguien que estaba exactamente donde eligió estar, haciendo exactamente lo que quería hacer. ¿Qué tal el salmón?, preguntó la camarera, rellenando mi copa de vino. Perfecto, dije. Absolutamente perfecto. De vuelta en mi habitación, me di una larga ducha caliente. Algo que había estado racionando en casa para mantener mis facturas de servicios públicos manejables. Usé todos los pequeños frascos de champú y loción que proporcionaba el motel. Lujos de los que había estado comprando las versiones genéricas durante años. Me envolví en la bata de felpa que colgaba de la puerta del baño y me miré en el espejo. La mujer que me miraba era una extraña, no la eficiente solucionadora de problemas que respondía a cada llamada y resolvía cada crisis, no la madre agradecida que aceptaba migajas de afecto a cambio de apoyo financiero ilimitado. Esta mujer se veía cansada pero tranquila, triste pero de alguna manera en paz. Volví a encender mi teléfono para comprobar la hora, y las notificaciones perdidas inundaron como una represa que se rompe. 23 llamadas perdidas ahora, 31 mensajes de texto.
mensajes de voz de personas de las que nunca había oído hablar, excepto cuando necesitaban algo. Pero enterrado en todos los mensajes exigentes, había uno que me detuvo en seco. Un mensaje de texto de un número desconocido con un código de área de Chicago. Hola, señora Piedra. Soy la mamá de Tyler, Sara, de la boda. Tyler no para de hablar de la señora amable que arregló su flor. Gracias por ser tan amable con él cuando estaba molesto. Le alegraste todo el día. Miré ese mensaje hasta que mis ojos se nublaron de lágrimas. 5 minutos de genuina amabilidad hacia un niño que nunca había conocido habían importado más que 3 años de sacrificio financiero por una hija que me veía como una proveedora de servicios conveniente. Respondí: Tyler es un niño pequeño maravilloso. Gracias por avisarme. Su respuesta llegó rápidamente. ¿Quiere saber si eres su nueva abuela? Le dije que tal vez algún día, si tenemos suerte. Tal vez algún día, si tenemos suerte. Una extraña estaba tratando la idea de mi presencia en su familia como una bendición, mientras que mi propia hija trataba mi ausencia como un inconveniente. Volví a apagar el teléfono y me metí en la cama. Las sábanas estaban limpias y crujientes. El colchón firme pero cómodo. Fuera de mi ventana, el lago chapoteaba suavemente contra la orilla, un sonido que casi había olvidado que amaba. Por primera vez en 3 años, me quedé dormida sin preocuparme por los problemas de nadie más, sin mi teléfono a mi lado en caso de emergencia, sin el peso de estar perpetuamente de guardia para personas que daban por sentada mi disponibilidad. Dormí durante 10 horas seguidas. Me desperté a las 8:30 de la mañana, lo más tarde que había dormido en años. Sin despertador, sin llamadas telefónicas urgentes, sin crisis inmediatas que requirieran mi atención. Solo la luz natural filtrándose a través de las cortinas del motel y el sonido de los pájaros cantando fuera de mi ventana. Por un momento, olvidé dónde estaba. Luego, todo volvió a mí: la boda, el estacionamiento, el viaje hacia el norte, la decisión de desaparecer de la recepción de mi propia hija. Debería haberme sentido culpable, avergonzada, desesperada por enmendar. En cambio, sentí algo que no había experimentado en décadas. Descansada. Pedí café y tostadas al servicio de habitaciones. Otro pequeño lujo que me había negado durante años. Y finalmente encendí mi teléfono. La pantalla se iluminó con una avalancha digital de comunicaciones perdidas. 47 llamadas perdidas. 62 mensajes de texto. 13 mensajes de voz. La progresión contaba una historia de desesperación creciente, pero no del tipo que una madre sueña con recibir de su hijo. Los primeros mensajes, enviados durante la recepción que me había perdido, eran irritados y exigentes. Mamá, ¿dónde estás? El servicio de catering necesita hablar contigo sobre la hora del postre. Todos me están haciendo preguntas que no sé cómo responder. A medianoche, el tono había cambiado a ira. No puedo creer que me hicieras esto el día de mi boda. Los padres de Brad están preguntando a dónde fuiste y estoy humillada. Lo has arruinado todo. Pero a las 3 de la mañana, cuando presumiblemente se dio cuenta de que no iba a volver, los mensajes de Lidia se habían vuelto manipuladores. Mamá, estoy preocupada por ti. Por favor, solo llámame para saber que estás bien. Te amo. No entiendo por qué estás haciendo esto. Por favor, no me castigues por algo que ni siquiera entiendo. Los mensajes de voz eran peores. Los escuché mientras tomaba mi café, mirando el lago a través de mi ventana, tratando de conciliar la voz frenética en el teléfono con la hija que me había pedido que esperara en el coche, solo 24 horas antes. Mamá, soy yo. No sé qué pasó ayer, pero la gente dice que te fuiste. Eso no puede ser cierto. No te irías de mi boda. Llámame. Mamá. El padre de Brad está haciendo preguntas realmente incómodas sobre dónde fuiste, y no sé qué decirle. Diana sigue mirándome como si hubiera hecho algo mal. Por favor, llámame. Mamá, son las 4 de la mañana y no puedo dormir. Sigo pensando en que vas conduciendo sola a algún lugar y... ¿Y si te pasara algo? ¿Y si tuvieras un accidente y yo fuera la última persona que habló contigo y fui mala? Por favor, por favor. Llámame. Y finalmente, el último mensaje de voz, dejado a las 6:47 de esa mañana. Mamá,
Tengo miedo. He estado despierta toda la noche y sigo pensando en ayer y... Creo que la regué. Creo que la he estado regando durante mucho tiempo. Por favor, llámame. Necesito hablar contigo. Escuché ese último mensaje 3 veces, buscando un reconocimiento genuino en lugar de una gestión de crisis. ¿Realmente estaba viendo nuestra relación con claridad por primera vez? ¿O esto era solo otra táctica de manipulación cuando la ira y la culpa no habían funcionado? Antes de que pudiera decidir cómo responder, sonó mi teléfono. Lidia llamando, probablemente desde su suite de luna de miel en el Hotel Palmer en el centro, donde ella y Brad estaban pasando su noche de bodas antes de volar a Italia. Contesté en el cuarto timbrazo. ¿Mamá? Su voz era ronca, exhausta. Dios mío, estaba tan preocupada. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Estoy bien, Lidia. Estoy en el lago. ¿El lago? ¿Qué lago? ¿Qué haces en un lago? El lago de Pátzcuaro, donde tu padre y yo solíamos ir. Mantuve la voz firme. Tranquila. Estoy desayunando y observando el agua. Silencio. Entonces, ¿por qué te fuiste de mi boda? La pregunta flotaba entre nosotras, cargada con 3 años de resentimiento y decepción acumulados. Podía evadirla, minimizarla, volver a mi papel de madre complaciente que nunca se quejaba de su trato. O podía decir la verdad, porque me pediste que esperara en el coche y me di cuenta de que había estado esperando toda mi vida a que decidieras que valía la pena incluirme. Mamá, eso no es... Solo quise decir por unos minutos mientras nos organizábamos. No quise decir que no pudieras entrar en absoluto. ¿Cuándo ibas a invitarme a entrar, Lidia? ¿Después de la ceremonia a la que no se me permitió asistir? ¿Después de las fotos familiares en las que no fui incluida? ¿Después de la recepción donde se suponía que debía coordinar a los proveedores mientras tú celebrabas con tu verdadera familia? ¡Tú eres mi verdadera familia! Las palabras salieron fuertes, defensivas. «Eres mi madre». ¿Lo soy? Porque durante los últimos 3 años me he sentido más como tu empleada. Alguien a quien llamas cuando necesitas dinero, o que te resuelvan problemas, o que coordine la logística. Pero no alguien con quien realmente quieras pasar tiempo. La escuché tomar aire. La pausa que significaba que estaba a punto de defenderse. Eso no es justo. He estado ocupada con el trabajo y la planificación de la boda y... ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para hablar, Lidia? No para pedir algo, no para resolver una crisis, no para coordinar planes. Solo para escuchar mi voz porque me extrañabas. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, susurró, «No lo sé, yo sí lo sé. Fue hace 18 meses. Llamaste para contarme sobre tu ascenso. Hablamos durante 7 minutos, y luego tuviste que irte porque ibas a cenar con Brad. Esa fue la última vez que tuvimos una conversación que no tratara sobre lo que necesitabas de mí. Mamá, yo... Estaba llorando ahora, pero no podía decir si era por una genuina comprensión o por la frustración de que sus tácticas habituales no estuvieran funcionando. Vendí mi casa para mudarme más cerca de ti. Continué, mi voz ganando fuerza. Renuncié a mis amigos, a mi comunidad, a mi sistema de apoyo porque dijiste que me querías cerca. Pero lo que querías era un recurso conveniente, alguien que cuidara al perro de Brad, alguien que ayudara con tus problemas de seguro, alguien que escribiera cheques para tu boda mientras construías relaciones reales con personas con las que realmente disfrutabas pasar tiempo. Eso no es verdad. ¿No es así? Háblame de los últimos 6 meses, Lidia. ¿Cuántas veces me invitaste a pasar tiempo contigo que no implicara que yo proporcionara dinero o servicios? ¿Cuántas veces me preguntaste sobre mi vida, mi salud, mi soledad? El llanto se hizo más fuerte. No lo sé, no me acuerdo. He estado tan estresada con la boda y el trabajo y todo, y yo he estado tan disponible para tu estrés, que olvidaste que era una persona con mis propios sentimientos y necesidades. Una nueva voz entró en la línea. Brad, tomando el teléfono de su esposa sollozando. Margarita, creo que tal vez deberías regresar para que tú y Lidia puedan hablar de esto en persona. Ella está muy molesta. Brad, el hombre a quien había ayudado a financiar a través de la escuela de posgrado, a quien había ayudado a pagar los préstamos estudiantiles,
cuyo anillo de compromiso había ayudado a comprar, hablándome como si fuera una pariente difícil, interrumpiendo sus planes de luna de miel. «Brad», dije con cuidado, «tengo 74 años. No soy una niña teniendo una rabieta. Soy una mujer que ha sido sistemáticamente excluida de la vida de su hija, mientras se esperaba que financiara esa vida. Y estoy cansada. Entiendo que estés molesta, pero este es el fin de semana de bodas de Lidia. ¿No puede esperar hasta que regresemos de Italia? Italia. La luna de miel que había ayudado a pagar. El viaje que harían con el dinero que yo había contribuido mientras yo estaba sola en mi departamento económico, comiendo sopa genérica y racionando mi medicamento para que durara más tiempo. Ya ha esperado 3 años, Brad. Creo que puede esperar un poco más. Colgué y volví a apagar el teléfono. 1 hora después, llamaron a la puerta de mi habitación de motel. A través del ojo de la cerradura, vi a una mujer que no reconocí, bien vestida, de mediana edad, con el porte confiado de alguien acostumbrado a resolver problemas por la fuerza de la personalidad. «Señora Piedra, soy Diana Patterson, la madre de Brad. ¿Podemos hablar?» La mujer que me había reemplazado en el afecto de mi hija, de pie en la puerta de mi habitación con la seguridad de alguien que nunca había dudado de su bienvenida en la vida de su hijo. Abrí la puerta. «¿Cómo me encontró?» «Brad me llamó. Ambos están muy molestos y francamente me preocupa esta situación. ¿Puedo pasar?» Me hice a un lado, curiosa a pesar de mí misma. Diana entró con la eficiencia practicada de alguien que había manejado crisis familiares antes, sus ojos evaluando rápidamente la modesta habitación del motel y mi apariencia. «Traje café», dijo, dejando una bolsa de una cafetería local. Pensé que podríamos necesitarlo. Durante la siguiente hora, aprendí más sobre la vida de mi hija de lo que había sabido en años. Diana habló con la autoridad de alguien que había sido verdaderamente incluida en el mundo de Lidia, que conocía sus luchas y triunfos diarios, sus miedos y aspiraciones. «Ella habla de ti constantemente», dijo Diana, lo que me sorprendió. «Pero Margarita, habla de ti como si fueras una red de seguridad, no una persona. Dice cosas como «mamá lo resolverá» o «mamá siempre sabe qué hacer» o «siempre puedo contar con mamá». Pero nunca habla de tus pensamientos, tus sentimientos, tu vida fuera de cómo se relaciona con sus necesidades. La honestidad fue devastadora y liberadora simultáneamente. «Creo», continuó Diana suavemente, «que has sido tan buena para resolver sus problemas que ha olvidado que tú tienes los tuyos». Las palabras de Diana flotaron en el aire entre nosotras como un diagnóstico que había estado evitando durante años. «Has sido tan buena para resolver sus problemas que ha olvidado que tú tienes los tuyos». Me serví otra taza del café que había traído, caro, artesanal, el tipo que me había entrenado para no comprar porque parecía un desperdicio cuando la marca de la tienda servía. Pero sentada allí, en esa habitación de motel, probando algo realmente bueno en lugar de simplemente funcional, me di cuenta de cuántos pequeños placeres había sacrificado en nombre de ser útil para los demás. «Ella te ama», continuó Diana, sentándose en la única silla de la habitación, con la gracia de alguien que nunca había tenido que cuestionar su lugar en la vida de su hijo. «Pero te ama como una persona ama la electricidad, agradecida cuando funciona, frustrada cuando no, pero nunca pensando realmente de dónde viene o cuánto cuesta mantenerla». La analogía era perfecta y desgarradora. Me había convertido en infraestructura en la vida de Lidia, esencial pero invisible, notada solo cuando no funcionaba correctamente. «Ayer», dije lentamente, «cuando le estabas ajustando el velo, tomándote fotos con ella, parada en las fotos familiares. Eso es lo que solía hacer. Antes de convertirme en la solucionadora de problemas, era la persona que ella quería cerca en los momentos importantes». Diana asintió. «Lo sé, y me he sentido culpable por eso, honestamente. Ella habla de ti constantemente, pero me invita a las cosas. Me pide mi opinión sobre la decoración, la moda y los problemas de relación. Me trata como a familia mientras te trata como a personal. ¿Por qué?» La pregunta fue más pequeña de lo que pretendía. «¿Qué hice mal?» «Le enseñaste que tu amor era ilimitado e incondicional. Nunca dijiste que no. Nunca estableciste límites, nunca exigiste reciprocidad.
Así que aprendió a tomar sin dar a cambio, a necesitar sin apreciar, a asumir que siempre estarías ahí sin importar cómo te tratara. Sentí que algo se movía dentro de mí, no rompiéndose, sino realineándose, como un hueso que había sido mal colocado finalmente encajando en su posición correcta. Pensé que eso era lo que se suponía que debían hacer las madres: amar sin condiciones. Amar sin condiciones, sí, pero ¿servir sin límites? Eso es diferente. Eso es permitirlo. Eso es enseñarle a alguien que no tiene que ganarse el cuidado o la consideración porque siempre se le dará libremente. Diana sacó su teléfono y me mostró una foto de la recepción de la boda. Lidia bailando con Brad, radiante y alegre, rodeada de amigos y familiares. Era hermosa, pero lo que me impactó fue que yo no estaba en ella. No había estado allí para presenciar la felicidad de mi hija, para verla celebrar la vida que había ayudado a hacer posible. Estaba devastada cuando se dio cuenta de que te habías ido, dijo Diana, pero no porque te extrañara, porque necesitaba que te encargaras de las cosas y no estabas allí. ¿Ves la diferencia? Sí veía la diferencia. Y era como mirar mi relación con Lidia a través de una lente que finalmente ponía todo en foco. Se había sentido devastada por mi ausencia de la misma manera que alguien se siente devastado cuando su teléfono se apaga o su coche se avería. Frustrada por el inconveniente, no lamentando la pérdida de conexión. ¿Qué hago ahora?, pregunté. Lo que quieras, dijo Diana simplemente. Por primera vez en años, puedes elegir lo que quieres en lugar de proporcionar automáticamente lo que todos los demás necesitan. Esa tarde, después de que Diana se fuera, di un paseo por la orilla del lago. El mismo camino que Roberto y yo habíamos recorrido docenas de veces, pero ahora lo estaba viendo con otros ojos. La forma en que la luz de la tarde golpeaba el agua, el sonido de las olas rompiendo contra el muelle, las familias jugando en la arena, todo era exactamente como recordaba, pero lo estaba experimentando como Margarita, en lugar de como la esposa, madre o solucionadora de problemas de alguien. Encontré un banco con vista al agua y tomé una decisión que habría sido impensable 24 horas antes. Llamé a mi banco. Necesito suspender el pago de varios cheques, le dije al representante de servicio al cliente. Pagos a proveedores de bodas que se procesaron ayer. ¿Puedo preguntar la razón de la suspensión de los pagos? Los servicios no se prestaron según lo acordado. No era del todo cierto, pero tampoco era del todo falso. Había pagado por la inclusión en la boda de mi hija, y ese servicio definitivamente no se había prestado según lo acordado. El representante fue profesional y eficiente. Puedo suspender el pago de cualquier cheque que aún no se haya cobrado. Habrá una tarifa por cada suspensión de pago. Está bien. También necesitaré cerrar la cuenta conjunta que tengo con mi hija. Por supuesto. Necesitaré verificar su identidad y la información de su cuenta. En una hora, había recuperado el control de mis finanzas por primera vez desde que Lidia me convenció de crear cuentas conjuntas para emergencias. El fondo de emergencia que había estado agotando constantemente para cosas que no eran emergencias. La cuenta de cheques que había estado usando como su cajero automático personal. La cuenta de ahorros que había disminuido de cómoda a preocupante mientras financiaba las mejoras en su estilo de vida. Mi teléfono sonó constantemente a medida que los pagos a los proveedores rebotaban y la noticia se extendía por la industria de las bodas de que Margarita Piedra ya no era la pagadora confiable de las facturas de su hija. Dejé que cada llamada fuera al correo de voz. Esa noche fui a un restaurante que siempre había querido probar pero nunca había podido pagar. Un pequeño lugar italiano con manteles blancos y velas y una carta de vinos que no incluía ninguna botella por debajo de $20. Pedí el risotto de mariscos y una copa de Pinot Grigio y comí lentamente, saboreando cada bocado mientras veía la puesta de sol pintar el cielo con tonos de naranja y rosa. La pareja de la mesa de al lado estaba celebrando su aniversario, brindando por 40 años de matrimonio con champán y recuerdos compartidos. Los escuché hablar sobre sus hijos y nietos, sus planes de viaje, su cómoda jubilación. Hablaban de su familia con alegría, no con obligación. Sus hijos llamaban para saber de ellos, no para pedir dinero. Sus nietos los visitaban porque querían, no porque necesitaran algo.
Así era como se suponía que debía ser la familia. Esto era lo que me había estado perdiendo mientras me concentraba en ser útil en lugar de ser amada. Cuando regresé a mi habitación de motel, había un mensaje esperándome en la recepción. Una joven llamó, dijo el empleado. Dijo que era su hija. Está conduciendo desde Chicago y quiere saber si se encontrará con ella para desayunar mañana. Lo pensé durante mucho tiempo. Una parte de mí quería decir que no, extender mi desaparición hasta que Lidia realmente entendiera lo que significaba mi ausencia. Pero otra parte de mí, la parte que había sido madre más tiempo de lo que había sido cualquier otra cosa, sabía que esta conversación era inevitable. Si vuelve a llamar, le dije al empleado, díganle que me reuniré con ella en el Sunrise Diner en la calle principal a las 9 en punto. Pasé esa noche planeando lo que diría. No las palabras complacientes y de disculpa que había usado durante años para suavizar los conflictos y mantener la paz, sino la verdad, pronunciada con la claridad de alguien que finalmente había dejado de tener miedo a las reacciones de otras personas ante sus sentimientos honestos. A la mañana siguiente, llegué temprano al restaurante y elegí una cabina con vista al estacionamiento. Exactamente a las 9 en punto, vi el coche de Lidia entrar. El Honda Civic que la había ayudado a comprar, pagado con el dinero que había ahorrado de mi salario de enfermería durante 2 años de turnos adicionales y una cuidadosa elaboración de presupuestos. Se veía terrible. Tenía el pelo sin lavar, los ojos rojos e hinchados, y vestía la misma ropa con la que probablemente había dormido. Esta era mi hija en su momento más vulnerable, y cada instinto maternal que poseía me gritaba que la consolara, que arreglara todo, que volviera a mi papel de solucionadora de todos los problemas. En cambio, me quedé sentada y esperé a que viniera a mí. Se deslizó en la cabina frente a mí con los movimientos tentativos de alguien que no estaba segura de ser bienvenida. «Mamá», dijo, y su voz se quebró en la única palabra. «Hola, Lidia. He estado pensando toda la noche sobre lo que dijiste ayer, sobre la última vez que te llamé solo para hablar. Sobre cómo te trato como a una empleada en lugar de como a una madre». Estaba llorando ahora, lágrimas silenciosas que corrían por sus mejillas sin fanfarria. Y creo que tienes razón. Era la primera vez en 3 años que reconocía mi perspectiva sin defenderse inmediatamente. La primera vez que aceptaba la responsabilidad, en lugar de explicar por qué su comportamiento estaba justificado por circunstancias fuera de su control. Creo, continuó, que he sido una hija terrible. Y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Miré a esta joven que había sido el centro de mi mundo durante 28 años, que había moldeado cada decisión que había tomado y cada sacrificio que había aceptado. Y me di cuenta de que, por primera vez en nuestra relación, tenía el poder de elegir qué venía después. No estoy segura de que se pueda arreglar, Lidia, dije en voz baja, pero tal vez se pueda reconstruir. Desde cero, con reglas diferentes esta vez. Sus ojos se abrieron con esperanza y miedo. ¿Qué tipo de reglas? Reglas donde yo soy una persona, no un servicio. Donde se me invita a participar en tu vida, no solo a financiarla. Donde consideras mis sentimientos y necesidades, no solo asumes que me acomodaré a las tuyas. Asintió con entusiasmo. Sí, quiero eso. Quiero ser mejor. Y reglas donde digo que no cuando necesito decir que no, donde me cuido a mí misma primero a veces, donde no me disculpo por tener límites. Esta vez, su asentimiento fue más vacilante. Está bien, creo que puedo aprender a respetar eso. Bien, dije, porque he suspendido el pago de todos los cheques de los proveedores de la boda y he cerrado nuestras cuentas conjuntas. Tendrás que encontrar otras formas de asumir tus responsabilidades financieras. La esperanza en sus ojos parpadeó y se apagó. «Mamá, ¿qué? Los proveedores me están llamando, diciendo que sus pagos rebotaron. No tengo dinero para cubrir todo eso. Entonces tendrás que solucionarlo. De la misma manera que tendrás que descubrir cómo financiar tu luna de miel y pagar tus facturas y administrar tu vida, sin tratarme como un dispensario de efectivo de emergencia. Pero mamá, no puedo pagar. Lidia, la interrumpí. De esto es exactamente de lo que estoy hablando. Tu primer instinto es hacer que tus problemas financieros sean mi responsabilidad, pero no lo son.
Son tuyos. Me miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. No entiendo. Siempre me has ayudado con dinero. Siempre has estado ahí cuando te he necesitado. Y mira a dónde nos llevó eso. Tengo 74 años. Vivo en un departamento económico. Raciono mi medicamento y como alimentos genéricos para poder financiar un estilo de vida para una hija que me pidió que esperara en el coche en su propia boda. Las palabras la golpearon como golpes físicos, y vi cómo su rostro se arrugaba al comprender realmente, quizás por primera vez, el costo de su dependencia de mí. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, mucho. Lo sé, dije, y te amo, pero el amor ya no es suficiente. Necesito respeto, necesito consideración, necesito que me traten como una persona que importa, no como un recurso a explotar. ¿Cómo aprendo a hacer eso? Empezando de nuevo, conociéndome como persona en lugar de solo usarme como solución, invitándome a pasar tiempo contigo que no implique dinero, favores o gestión de crisis. Asintió, secándose los ojos con una servilleta. ¿Podemos empezar hoy? Sonreí. Y sentí que era la primera sonrisa genuina que le había dado en años. Sí, podemos empezar hoy. 6 meses después, estaba plantando tomates en el pequeño jardín detrás de mi nuevo departamento cuando sonó mi teléfono. No el timbre de pánico y exigente al que me había acostumbrado con los años, sino una suave campanada que ya no hacía que mi corazón latiera con ansiedad sobre qué crisis necesitaba una solución inmediata. Hola, mamá. La voz de Lidia era diferente ahora, más suave, más tentativa, llevando el cuidadoso respeto de alguien que había aprendido que las relaciones requieren mantenimiento en lugar de solo extracción. Hola, cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. A Brad le dieron el ascenso y finalmente pagamos lo último de los proveedores de la boda. Quería llamar y agradecerte por enseñarme a manejar mis propios problemas. Habían sido 6 meses difíciles para las dos. Lidia se había visto obligada a aprender la responsabilidad financiera por primera vez en su vida adulta, aceptando trabajo adicional independiente para cubrir los pagos de los proveedores que rebotaron, negociando planes de pago, enfrentando las consecuencias de años de mala planificación financiera. Tuvo que cancelar la luna de miel en Italia y conformarse con un fin de semana en Wisconsin en su lugar. Tuvo que vender algunos de los costosos muebles que la había ayudado a comprar y mudarse a un departamento más pequeño y asequible. Pero lo había hecho, sin llamarme para arreglarlo, sin esperar que la rescatara, sin convertir sus problemas en mis emergencias. Estoy orgullosa de ti, dije, y lo sentí por completo. He estado pensando en lo que dijiste en el restaurante, sobre invitarte a pasar tiempo conmigo que no implique dinero ni favores. ¿Te gustaría venir a cenar este fin de semana? ¿Solo para pasar tiempo juntas? Hace 6 meses. Habría dicho que sí de inmediato, agradecida por cualquier reconocimiento de mi existencia. Ahora, consideré mi propio horario, mis propios deseos, mis propias necesidades. Me encantaría, dije, pero no puedo el sábado. Estoy de voluntaria en el jardín comunitario y luego tengo el club de lectura. La pausa que siguió no fue incómoda. Fue reflexiva. Lidia estaba procesando la realidad de que ahora yo tenía mi propia vida, mis propios compromisos y amistades y actividades que no giraban en torno a sus necesidades. ¿Qué tal el domingo?, preguntó. ¿Podría preparar el estofado de res que me enseñaste a cocinar? Eso suena maravilloso. Después de que colgamos, me senté en la silla de mi jardín y me maravillé de cuánto había cambiado. El departamento al que me había mudado después de dejar el motel del lago de Pátzcuaro era más pequeño que mi lugar anterior, pero estaba en un vecindario más animado con aceras y cafeterías, y gente de mi edad que estaban interesados en la amistad, en lugar de solo la conveniencia. Me había unido al club de lectura de la biblioteca local. Había comenzado a ser voluntaria en el centro comunitario. Había tomado una clase de pintura de acuarela que se reunía los jueves por la noche. Por primera vez en años, estaba viviendo mi propia vida en lugar de solo apoyar la de todos los demás. La transformación no había sido fácil. Había habido noches solitarias en las que me había preguntado si la independencia valía el aislamiento, si establecer límites valía el riesgo de perder las relaciones por completo.
El primer mes había sido particularmente difícil, ya que había descubierto cuánto de mi identidad se había envuelto en ser necesaria para los demás. Pero, poco a poco, había comenzado a recordar quién era Margarita Piedra cuando no estaba definida por su utilidad para otras personas. Era alguien que amaba la jardinería y tenía fuertes opiniones sobre las novelas de misterio. Era alguien que hacía amigos fácilmente cuando no estaba constantemente distraída por las crisis de los demás. Era alguien que tenía historias que contar y sabiduría que compartir, no solo problemas que resolver y facturas que pagar. La llamada telefónica de la madre de Tyler, Sarah, había sido el catalizador de gran parte de esta transformación. Me había invitado a almorzar unas semanas después de la boda, y durante nuestra conversación mencioné que me sentía a la deriva sin mi papel constante de solucionadora de problemas familiares. ¿Sabes?, me dijo, el centro comunitario siempre está buscando voluntarios con experiencia en enfermería. Realizan exámenes de salud para personas mayores que no pueden pagar la atención médica regular. No es trabajo remunerado, pero es un trabajo significativo. Esa posición de voluntaria había llevado a amistades con otras mujeres de mi edad que estaban navegando por sus propias identidades post-carrera, post-matrimonio. Mujeres que entendían la complejidad de amar a hijos adultos mientras mantenían los límites personales. Mujeres que habían aprendido, como yo estaba aprendiendo, que el autorrespeto no era egoísta, sino esencial. La sugerencia del club de lectura había sido de Marta. Marta, que había enviudado hacía 5 años y tenía sus propias historias sobre cómo aprender a vivir para sí misma, después de décadas de vivir para los demás. La lectura te da algo en lo que pensar, además de los problemas de los demás. Me había dicho con la sabiduría de la experiencia. La clase de pintura había sido idea mía, provocada por un recuerdo de las clases de arte que amaba en la escuela secundaria, pero que había abandonado cuando el matrimonio y la maternidad consumieron toda mi energía creativa. Mis acuarelas eran terribles al principio, turbias e inciertas, pero mejoraron con la práctica. Más importante aún, el acto de crear algo puramente para mi propio placer se sintió revolucionario después de años de productividad medida solo por su utilidad para los demás. 3 meses después del desastre de la boda, había recibido una visita inesperada. Brad había venido a mi departamento solo, con aspecto nervioso y llevando un sobre manila lleno de papeles. «Estos son planes de pago», había dicho sin preámbulos, «por todo el dinero que has contribuido a nuestras vidas durante los últimos 3 años. Lidia y yo nos sentamos y calculamos todo. Ayuda con la renta, pagos del coche, deducibles de seguros, gastos de boda, todo. Queremos pagarte». Había revisado los papeles que había preparado con la meticulosa atención al detalle que lo había hecho exitoso en su carrera financiera. Cada cheque que había escrito, cada factura que había pagado, cada crisis que había resuelto con dinero que no podía permitirme dar. El total era asombroso, más de $43,000 en 3 años. «No podemos pagarlo todo de una vez», continuó, «pero podemos pagar $300 al mes durante los próximos 15 años, con intereses. No es suficiente, y no es lo suficientemente rápido, pero es lo que podemos comprometernos a hacer de manera realista». Había mirado esos papeles durante mucho tiempo, pensando en lo que $43,000 podrían haber significado para mi propia vida. Un departamento más cómodo, mejor atención médica, la seguridad financiera que me habría permitido jubilarme por completo en lugar de aceptar un trabajo a tiempo parcial para sobrevivir. Pero también había pensado en lo que podría significar rechazar su oferta. Esta era la primera vez que alguno de ellos reconocía la magnitud de lo que me habían quitado. La primera vez que habían tratado nuestra relación financiera como una deuda a pagar en lugar de un regalo a olvidar. «Acepto», había dicho, «pero quiero que los pagos vayan a una cuenta separada. Estoy estableciendo un fondo de becas para mujeres mayores que regresan a la escuela de enfermería. Tu dinero ayudará a otras personas de la misma manera que mi dinero te ayudó a ti». Brad había llorado entonces, las lágrimas silenciosas de alguien que finalmente había comprendido el peso de la obligación y la dignidad de la reciprocidad. El fondo de becas Margarita Piedra
había crecido más allá de todo lo que había imaginado. La noticia se había difundido a través de las redes sociales y los medios de comunicación locales sobre los orígenes del fondo. La abuela, que había sido excluida de la boda de su hija, pero eligió transformar su dolor en oportunidades para los demás. Las donaciones habían llovido de extraños que reconocían sus propias historias en la mía, mujeres que habían sido dadas por sentadas por sus familiares, hombres que habían visto a sus madres o esposas sacrificarse por hijos ingratos. En 6 meses, habíamos recaudado suficiente dinero para otorgar becas completas de enfermería a 12 mujeres mayores de 50 años, financiando sus sueños de cambios de carrera e independencia financiera. Las cartas de agradecimiento que recibí de las becarias significaron más que cualquier gratitud que hubiera recibido de los miembros de mi familia, porque provenían de personas que veían el regalo como algo que les cambiaba la vida en lugar de algo esperado. El mes pasado, me habían invitado a hablar en la cena anual del Fondo de Becas. De pie en el podio, mirando a una audiencia de donantes, beneficiarios y simpatizantes, había sentido algo que nunca antes había experimentado: la satisfacción de ser valorada por lo que era en lugar de por lo que podía proporcionar. A veces, le dije a la audiencia, el mayor regalo que podemos darnos es el coraje de dejar de darlo todo. A veces, decir no a ser utilizados nos permite decir sí a ser útiles de maneras que honran nuestro valor, en lugar de explotar nuestra generosidad. Los aplausos habían sido atronadores, pero fueron las conversaciones tranquilas después las que más habían significado. Mujeres de mi edad, y algunas mucho más jóvenes, se habían acercado a mí para compartir sus propias historias sobre cómo aprender a amar a los demás sin perderse a sí mismas. Historias de conversaciones difíciles con hijos adultos, de límites establecidos y relaciones renegociadas, del doloroso pero necesario trabajo de exigir respeto en lugar de simplemente esperarlo. Ahora, mientras estaba sentada en mi jardín observando las plantas de tomate que había nutrido desde semillas, reflexioné sobre cuánto había cambiado desde ese horrible día en el estacionamiento de la Hacienda Bellavista. Lidia y yo seguíamos reconstruyendo nuestra relación, pero ahora era una relación entre 2 adultos, en lugar de entre un dador y un tomador. Me preguntaba sobre mi trabajo de voluntaria. Recordaba mis reuniones del club de lectura. Me invitaba a actividades porque disfrutaba de mi compañía en lugar de porque necesitaba mis servicios. Brad me trataba con la cuidadosa cortesía de alguien que entendía que se le había dado una segunda oportunidad de ser parte de una familia. Había comenzado a llamarme mamá, no la afirmación posesiva que nunca se había ganado, sino el reconocimiento respetuoso de alguien que finalmente había aprendido a apreciar en lugar de explotar el amor maternal que se había dado libremente. Los pagos mensuales de la beca llegaban a tiempo cada mes, nunca tarde, nunca acompañados de excusas o solicitudes de prórroga de plazos. Cada cheque representaba no solo el dinero reembolsado, sino la confianza reconstruida y la dignidad restaurada. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. No de Lidia esta vez, sino de Sara. El partido de fútbol de Tyler es el sábado a las 2. Ya eres oficialmente su abuela honoraria, por lo que la asistencia es obligatoria. Me reí a carcajadas, sobresaltando a un cardenal que había estado observando mis plantas de fresas. Tyler, de hecho, me había reclamado como su abuela de honor, presentándome a sus amigos como la abuela Margarita que arregla flores y lo hace todo mejor. Su aceptación incondicional me había enseñado que la familia podía ser elegida, así como heredada, que el amor podía encontrarse en lugares inesperados, cuando dejabas de intentar forzarlo de fuentes poco dispuestas. Esa noche me serví una copa de vino, el buen vino, no el barato que me había acostumbrado a comprar, y me senté en mi pequeño balcón observando la puesta de sol. Mi teléfono estaba en silencio, no porque a nadie le importara, sino porque las personas que se preocupaban por mí ahora respetaban mis límites y mi independencia. Pensé en Roberto, en lo que habría dicho sobre la mujer en la que me había convertido. Siempre me había animado a defenderme más, a valorar mis propias necesidades en lugar de priorizar constantemente las de los demás. Margarita, solía decir,
No puedes obligar a la gente a que te trate bien. Tienen que elegir hacerlo por su cuenta. Me habían tomado 74 años y un colapso en el estacionamiento para comprender realmente lo que quería decir. La lección que había aprendido no era ser egoísta o retener el amor. Se trataba de comprender que el respeto debe ganarse, que los límites son necesarios para las relaciones saludables y que la palabra más poderosa en cualquier idioma es no, cuando se usa para proteger tu dignidad en lugar de permitir el egoísmo de otra persona. Mientras el sol se ponía tras el horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos dorados y rosados que me recordaban la esperanza y los nuevos comienzos, alcé mi copa de vino en un brindis por la mujer en la que finalmente había aprendido a convertirme. La mujer que había dejado de esperar en el coche. ¿Alguna vez te has encontrado esperando en el coche de tu propia vida, anteponiendo las necesidades de los demás a las tuyas, hasta que olvidaste que tú también importabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Si este mensaje resonó en ti, por favor, dale a me gusta a este video y suscríbete al canal. A veces, la historia que nos salva es la que nos recuerda que no estamos solos en nuestra lucha por volver a encontrarnos a nosotros mismos.